Bueno, la verdad es que después de oír eso, No te oye. hay que llegar a la conclusión de que uno tiene que... El otro día yo decía que llegar a viejo era una tragedia, y me dijeron, no, la tragedia es no llegar. Y es verdad, y a la vez tiene esa ventaja, o sea, a partir de los 71 No años... se oye. ¿Me están oyendo? No, coger más, Bueno, más cerca. déjame ver No cómo sé si que- lo va a querer aguantar. ¿Está prendido? ¿Está encendido? A partir de los 71 años es que yo empecé a recoger un reconocimiento, yo diría ya que internacional, ¿no? Y decidí una cosa muy importante cuando me retiré de la universidad. Yo empecé en la universidad a los 71 años y me retiré a los 85. Yo he sido un caso estrafalario, todas mis fechas están todas enredadas, pero decidí que después de una acumulación de información que yo tengo, que es sencillamente fastuosa, comunicarla a la juventud cubana, que es el futuro de Cuba, tanto dentro como fuera. Yo no voy a Cuba, desde luego, hasta que aquello no cambie, ¿no? Yo no pido permiso para entrar en mi país porque no me da la gana. Pero es así. Y quiero empezar esta conferencia que se llama Sentir y Hacer, que es muy importante. La primera, que la que yo les di el año pasado a Anacae, era sobre la parte técnica, práctica, la parte del pensamiento, de cómo hacer una ciudad, cómo hacer arquitectura. Esta trata de una cosa distinta, trata de cómo las imágenes lo afectan a uno y lo convierten en una cosa determinada. Más cerca. Sí, Más sí, cerca, ya. no se oye. Bueno, yo siempre tengo dificultades con esto porque tengo tantos papeles. Levanta la voz. Sí. Como ustedes verán, yo tengo una maestra de... Yo le digo el sargento. Ella dice que es coronel. Porque el abuelo fue uno de los generales de la guerra de independencia. O sea, Vicente Minier fue el jefe, el general de campaña de Maceo. No de José, sino de los... De José. De José. Ok, bueno, entonces bajo esa salvación vamos a empezar. Yo quiero dedicarle esta conferencia a un amigo entrañable, un hombre de un talento asombroso. Yo le digo, siempre dije que Israel Seinuk era mi hermano judío. Yo le tengo a Israel un aprecio y un cariño, y murió. Murió asombrosamente, se lo llevó un cáncer. La última vez que nos vimos fue el 19 de mayo en Cooper Union en Nueva York. Yo estaba dando una conferencia con Ricardo Porro, estábamos dando 2 conferencias y él insistió en presentarme. Cuando se apareció, me encontré a otro Israel. Se le había caído el pelo, bueno, el cáncer se lo llevó 3 semanas después. Y me hizo una presentación increíble. La última vez que él salió en público, se lo agradeceré eternamente. Yo no sé si ustedes saben que Israel Seinuk está considerado mundialmente como el ingeniero estructural más avanzado que ha existido jamás. Y era cubano, guajiro cubano. Y esa cosa rara que tienen los cubanos, ¿no? Déjame ver. No. Ese es el último. ¿Cómo es esto? No te preocupes. Esta es la publicidad que él hacía en su firma. Estos son todas obras en los Estados Unidos. Y cuando murió se desató en el web, fue una cosa increíble. Yo guardé un montón de información y hay uno que me afectó mucho. Uno de los artículos fue que fue el hombre que tocó el cielo con sus estructuras, una cosa de una poesía increíble. Y a él le dedico esta conferencia y sé que él está allá arriba mirándole porque lo conozco. La última vez que yo di conferencia aquí, él se sentó al lado mío. Ese tipo de amistad, ¿no? Sentir y hacer. Son cómo uno siente, cómo llega a uno el mensaje de la sociedad y uno como intérprete de esa sociedad lo convierte en arquitectura.
al convertirlo en arquitectura, lo convierte en el medio en el cual las personas habitan y mejora sus condiciones de vida notablemente y le hacen disfrutar mucho más de estar vivo. Entonces, hacer, claro, es producto de eso. Después, ¿qué se logró en La Habana en los años 40 y 50, que es cuando culmina? Ustedes se pueden imaginar qué sería La Habana en el día de hoy si no hubiera pasado esta maldición que nos tocó. Una ciudad que ya iba rumbo al tercer mundo, al primer mundo. O sea, estamos hablando de un caso muy raro y lo van a ver ahora expresado por qué. Entonces llegó la destrucción, los hermanitos apocalípticos, y hay un vacío que se crea. En ese vacío yo salgo de Cuba el 8 de enero del 60, después de la experiencia que tuve con el Che Guevara, y me mandó a matarlo. Y entonces me dediqué a hacer mi obra, porque yo tenía dos responsabilidades. Una responsabilidad se llamaba Nicolás Quintana, la otra responsabilidad era Cuba. Y me dediqué a hacer mi obra, y de hecho yo en Cuba hice 23 obras. En el exilio he hecho 170, 180, son 211 en total. Aproveché ese tiempo para dedicárselo a mi persona y entonces me retiré para dedicárselo a Cuba, que es mi dedicación de ahora en adelante hasta el día que me muera, y que se llama El Umbral del Futuro, o sea, cómo visualizar una Cuba que no tiene nada que ver con la Cuba que ustedes conocieron. La Cuba moderna no puede ser una Cuba como la de antes, porque el mundo ha cambiado mucho, la electrónica, todo es distinto. O sea que por lo tanto eso es muy, muy importante que consideren. Este es un pensamiento mío, los recuerdos archivados en la memoria de los pueblos constituyen lo que llamamos tradición. Es sobre ellos que se elabora la historia de un país y se crea una nación. Al crearse la nación surge una identidad, que es una manera de ser, que se señala como una cultura especial y única. Estos tres elementos, tradición, nación y cultura, constituyen la patria, que es portátil y nos acompaña siempre. Es el producto de una siembra que llevamos en el alma, nada ni nadie nos la puede quitar. Y por eso estamos aquí. Nosotros seguimos siendo tan cubanos como yo, que salí hace un montón de años. Y sin embargo, Cuba es lo mío. Cuba es lo mío. Eso es la cosa que este señor nunca se imaginó que iba a pasar. De Milán Kundera, el escritor checo que lo persiguió el comunismo y se fue a vivir en Inglaterra y no ha vuelto a Checoslovaquia, dice lo siguiente. Y relacionen esto con lo que dije antes. Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria, cambiarles la cultura y borrarles la historia. Después vienen otros hombres, les escriben otros libros, les dan otras culturas y le inventan una historia. Y la nación comienza por ignorar lo que es y olvidar lo que ha sido. La labor mía es que no se olviden de lo que fueron y que entonces piensen en un futuro moderno. Antonio Sánchez de Bustamante dijo: difundir la cultura entre todos es contribuir a la salvación de la patria. Y Octavio Paz, el escritor, dijo: la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. Y eso es muy, muy importante. O sea, la arquitectura deja una muestra de cómo las sociedades eran, y eso no lo puede borrar nadie. Y la gente que va a Cuba, muchos se preguntan, bueno, pero ¿quién hizo todo esto? En este momento ya se lo están preguntando los cubanos en Cuba. Ya los cuentos ya no avanzan mucho más. Y yo creo que estamos en un momento, acercándonos a un momento crítico, por cierto. El proceso de la creación de una imagen funciona de esta manera. Vamos a tomar el ejemplo de Cuba. La imagen que la Cuba republicana hereda es la imagen de la arquitectura colonial, la arquitectura española. Le pone pensamiento a eso, pero como que hay un rechazo a todo lo español en ese momento inicial, deciden
tomar otro ejemplo, y toman sobre todo el ejemplo europeo, Francia, y crean arquitectura ecléctica. Mi padre fue uno de esos grandes arquitectos eclécticos. Yo nunca pude trabajar con él porque yo era radicalmente modernista, entonces nos fajamos, a los 10 minutos ya estábamos fajados. Y nunca trabajé con él. Murió muy orgulloso que yo fuera así. Yo lo conocía muy bien, era un vasco que su inmensa capacidad de cariño jamás salía a la superficie, uno tenía que entenderlo. Entonces la sociedad percibe esa nueva creación y le da una información de nuevo a los creadores, y ya aparece la imagen, pero como arquitectura ecléctica. El pensamiento nuestro, ahí entra la tradición, la gerencia de nosotros, le da pensamiento y decide que Francia no es el lugar, que lo que hay que volver a España y buscar los factores esenciales de la arquitectura colonial y darle una interpretación moderna. Y frente a esa actitud se hace la creación y se hace una arquitectura que en este momento se están escribiendo ya libros sobre ella. En este momento la Universidad de Gainesville está escribiendo uno sobre la obra mía en Cuba, y la percepción es total, y la absorción en el mundo norteamericano también están asombrados, porque han descubierto una cosa nueva, ¿no?, que se hizo hace 50 y pico de años. ¿Dónde nos apoyamos nosotros? Bueno, el presente siempre se hace apoyado sobre los hombros del pasado y con una visión hacia el futuro. O sea, y el pasado entonces tiene unos hombros. Este planito yo lo descubrí el otro día, me puse a buscar y yo no sé, ya di tantas vueltas en la computadora que no sé por dónde entré, pero llegué y lo copié, que es un plano del siglo XVI que hace un reconocido del malecón. El malecón fue diseñado por Alvear, el mismo del acueducto, fue diseñado en 1875 y fue llevado a cabo por Leonard Wood, que fue el primer que hizo el primer tramo del malecón, y de ahí en adelante todo gobernante en Cuba tuvo el deber de darle continuidad al malecón. Es el abrazo del mar a la ciudad. Y lo más curioso es esto que está aquí: Pueblo Viejo, punto A, Pueblo Viejo. Ahí fue donde se asentó La Habana. La Habana se asentó en 1515, en un lugar cercano a Surgidero de Batabanó. En 1517, en la punta del río de las Chorreras, del río Mendares, y posteriormente lo mudaron en 1500, cuando se descubrió la bahía, lo mudaron en 1519 al puerto de La Habana. O sea que ya desde el principio nosotros teníamos un conocimiento de que había algo muy importante. El Morro, claro, estaba en construcción, pero estaba también la fortaleza de la punta. Y estaba también, que es la G, la fortaleza Fuerza Vieja, que se encontraba ya hecha, ¿no? Ya todo en proceso de construcción. Y la Ciénaga es donde más adelante va a estar la Plaza de la Catedral. Este plano es importantísimo para entender cómo desde el principio La Habana, la fuerza era tan poderosa del perfil, lo que yo llamo la S invertida de los dos malecones, ¿no? Un malecón hacia adentro y un malecón hacia afuera, hasta el río. Y buscando de nuevo, encontré este grabado increíble, que tiene una prueba. El grabado es de 1639 es el grabado, y muestra el morro, muestra la punta, y atrás las famosas tetas de Managua, ¿no?, que están 9 millas al sur pero desde luego la exageraron un poco, ¿no? Sí, la verdad, el tipo se excitó demasiado. Entonces vienen ya
de todo eso Acércate empieza al micrófono. a mandarnos una serie de mensajes, que todo eso fue el estudio que nosotros hicimos cuando éramos muy jóvenes. O sea, nos reuníamos un grupo de arquitectos jóvenes para de verdad saber lo que estábamos haciendo. Y encontramos un perfil muy importante en los castillos. Los castillos nos dieron un sentido de monumentalidad, ¿no? O sea, la punta, el anterior era el morro. Entonces es una combinación de los tres en el canal de entrada, que es el canal más protegido que se ha hecho jamás en la América, ¿no? Con el morro, la punta, la reina, la fortaleza de la reina y la cabaña, que se hizo después de 1773, cuando los ingleses entraron precisamente por ahí en la conquista de La Habana. O sea que hay una relación íntima entre historia, seres humanos y edificios, y es muy importante que no perdamos esa conexión. Tradicionalmente, las ciudades son hechas sobre cuadrículas, ¿no? La razón es muy sencilla. Los romanos que ocuparon España un montón de siglos dejaron detrás de ellos 35 colonias romanas. Y las 35 colonias romanas era la única manera que los españoles sabían cómo hacer urbanismo. Y, por ejemplo, en Villarroel, cerca de Castellón, en España, esta era la colonia inicial, que se ve aquí, con el Cardus, que es la norte-sur, y el Decumano, que es la este-oeste, y la plaza en el centro, ¿no? Y aquí se ve insertada, y ya en el siglo XVI, siguiendo ese patrón, y además siguiendo el concepto de única plaza, que todo el resto de América es así, No se oye. menos Cuba. En Cuba todo lo hacemos distinto. Hay una cosa extraña, hay una cosa que yo siempre, mi gran mentor fue don Fernando Ortiz, durante 12 años tuvimos una conexión que él me veía a mí como el hijo varón que nunca tuvo, ¿no? Y don Fernando yo un día le pregunté, ¿no?, ¿qué tenía el cubano que era distinto? Dice, bueno, es distinto en todo. Empezó con la flota, que venían marinos de todo el mundo, y cuando llegaban a la bahía de La Habana, que la flota se reunía allí y esperaba a que llegaran los barcos para reunirse, ¿no?, y salir como una flota. Ahí se activaba mucho oro, se robaba mucho robo de los embarques, por lo tanto había una actividad económica muy fuerte, y se quedaban ahí y crearon entonces un multiculturalismo de la gente de diferentes países, una riqueza que era en más de una sola línea. Si usted va a los apellidos, me dijo, busque un libro de los apellidos y encontrará los apellidos más extraños, nórdicos, etcétera, en Cuba, en esa época. Lo otro, me dijo, la raza negra cubana, fue la que trajeron los portugueses del noreste de África, que eran gente que trabajaban no como obreros o como esclavos, sino trabajaban dirigiendo obras, o sea, los Yoruba, los Congos y los Carabalí. Esa raza era una raza superior. Los portugueses paraban en La Habana como primera parada para echar agua, etcétera, y muchos esclavos eran comprados. Y si usted ve el perfil y ve la mentalidad del negro cubano, usted va a ver qué distinto es de mucha gente, y es porque es de esas razas específicas. Y si usted analiza, por ejemplo, la música brasileña, la música cubana, usted se va a encontrar con una excelencia muy, muy, muy relacionada. Por lo tanto, esa manera de ser especial hace de La Habana en urbanismo una cosa distinta. La Habana nunca fue unicentral con una sola plaza, sino siempre tuvo multitud de plazas. O sea, la Plaza de San Francisco, la Plaza de San Francisco, la Plaza de Armas, la Plaza de Armas, la Plaza de la Catedral, la Plaza Vieja y la otra plaza, que es la última ya, que es
es mucho menor en ese sentido. Es un multicentrismo, la Plaza del Cristo. Y aquí se ven una serie de dibujos ahora, ¿no? Donde muestra las diferentes plazas. En este caso es un dibujo de la Plaza de Armas del arquitecto Francisco Bedoya, un arquitecto cubano que desgraciadamente ya murió, que es para mí el dibujante más excepcional que yo he visto en los días de mi vida, y este es un ejemplo claro, ¿no? O sea, Bedoya hizo una serie de dibujos, y aquí se ve el castillo de la Real Fuerza de 1578, se ve a Francisco Colón y Bartolomé Sánchez, y está la plaza, lo que es en sí la Plaza de Armas, el Palacio de Capitanes Generales y el Palacio de Correo. Aquí estaba la antigua embajada americana, y aquí está el árbol de la fundación de la ciudad. Por lo tanto, es una obra de urbanización que nos enseñaron a hacer urbanismo. O sea, nosotros venimos de una escuela que es muy difícil de igualar, y sobre todo que a esa escuela se le agregó la imaginación del cubano. Acuérdense que el cubano hereda un barroco, no lo acepta como tal, y hay una cosa que se llama barroco cubano, que está reconocido como un estilo, y eso fue ese espíritu de libertad, de imaginación y de cultura que teníamos nosotros. Y aquí se ve otra de las heredades nuestras, las galerías cubiertas públicas, que se hicieron de una manera muy sencilla. Al principio nada más que se aprobaban edificios hasta la pared esta de aquí atrás, ¿no? Pero dieron permiso para construir hasta la línea de propiedad, sí se dejaba un espacio público, y sobre ese espacio es que se podía entonces construir. Por lo tanto, todo el mundo hizo eso, todo el mundo aceptó, y ya después se hizo obligatorio. Los patios interiores, en este caso el Bayón, Conde de Bayón, que es de una belleza, ¿no? En 1720, el Palacio Chacón. Los techos interiores, los grandes techos cubriendo múltiples espacios, es otra heredad que nosotros tenemos. Y los tensores que ustedes ven aquí, esto, creaban lo que yo llamo el techo real, que es el que está arriba, y el techo virtual, que es el que se crea a esta altura. Y ustedes van a ver después, en el caso mío, cómo yo apliqué eso modernamente, ese concepto de techo virtual y techo real. Los vitrales, desde luego, es una de las cosas fundamentales de nosotros. Los vitrales nuestros no son hechos con plomo, por cierto, son hechos con madera, bellotes de madera. La razón es que los barcos de la flota española se construían en Cuba, y había carpinteros de Rivera, que se llamaban, unos magníficos carpinteros que se quedaron en Cuba como cubanos, y entonces se dedicaban a hacer los vitrales con bellotes de madera. En ningún otro lugar en el mundo entero existe eso, nada más que en Cuba. Nosotros somos únicos, hasta en el propio Fidel Castro. Esta es La Habana en 1840, un grabado que se hace en los Estados Unidos, y ya ustedes ven cómo la ciudad había crecido, cómo ya esta zona, que es la zona que más adelante se convertiría en la zona central, monumental de La Habana, y cómo ya las calles inclusive están cubiertas con toldos, sobre todo O'Reilly. Yo tenía la oficina en O'Reilly 407 entre Compostela y Aguacate, y la calle tenía 20 pies de ancho. La calle O'Reilly tenía 20 pies de ancho, 6 metros. Aquí se ve una imagen de mi calle. Esa imagen yo la caminé mucho, porque había que parquear en el Parque Central y caminar hasta el lugar, y entonces me trae unos recuerdos muy grandes. Ahí es donde yo conocía de Sama Lima, caminábamos de biblioteca en biblioteca comprando libros, etc.
Este es el barrio del Vedado. El barrio del Vedado tiene dos características. El barrio del Carmelo, que es el barrio que está a la izquierda, acá, que se fundó en 1859, con su cuadrícula, y que representa el avance en diseño urbano mundialmente concebido más grande que ha existido jamás. O sea, tiene una íntima relación con el desarrollo del Example de Barcelona, de Ildefonso Cerdá, pero no hay duda que se descubrió una manera de hacer. Y el barrio del Vedado, o sea, el barrio del Carmelo es el que tiene números en las calles verticales. El barrio del Vedado es el que tiene letras. Hoy por hoy ya todos conocemos como el barrio del Vedado, no hay esa distinción. Pero de todas maneras, yo viví en el Vedado, nací en el Vedado y viví 25 años de mi vida en el Vedado, y les puedo decir que la experiencia de haber vivido en ese barrio nunca se me podrá olvidar. Y esto es el descubrimiento. Una cuadrícula de 7 manzanas por 7 manzanas, con un parque en el centro, avenidas anchas rodeándola, en este caso Paseo, Avenida Los Presidentes, Línea y la calle 23. Y entonces desarrollos mixtos, o sea, se pueden tener edificios y comercios en los bajos, y entonces en el centro, a distancia peatonal, los famosos parques, que la mitad de ellos desaparecieron por los negocios sucios sí, muchos desaparecieron. Pero ahí está el concepto de lo que hoy llaman no urbanismo. O sea, estamos hablando de 1860. 60 años más tarde, Clarence Perry sale diciendo que ha descubierto una manera de hacer, y no reconoce esto, porque no conocían La Habana. Y después de eso, en esta universidad, el concepto de nuevo urbanismo acepta lo de Clarence Perry, y nunca he oído un escrito sobre esta unidad, que eso es increíble, ¿no? Pero bueno, lo estoy diciendo yo, y últimamente parece que la gente oye. Nos dejaron los españoles la ordenanza de 1861, que fueron hechos en el siglo XVIII, o sea, en 1700, el siglo de las luces, que es el concepto de la ilustración, la idea de orden y la ciudad ideal. O sea, se implementaron y se publicaron en 1861, y nos han acompañado continuamente. Las ordenanzas del 61 prácticamente no hay que cambiarlas, son perfectas. Y heredamos entonces esta Habana que es más o menos el 12%, 15% de la ciudad, donde están los conceptos de corredores. Aquí se ve el corredor de Reina Carlos III hasta el Castillo. Aquí se ven los diferentes corredores, en este caso es 23, en este caso es Línea, y ahí se ve cómo la ciudad crecía en diferentes corredores, la Calzada de Jesús del Monte y la Calzada del Cerro. Eso fue lo que heredamos. El resto de la ciudad, el 80 y pico %, señores, eso tomó 391 años hacerlo. 56 años, 7 meses y 11 días más tarde ya estaba hecha la ciudad de La Habana que ustedes conocen. Había momentos durante el gobierno de Menocal que se construían 17 y 12 edificios diarios, todos los días. La arena no se lavaba, y al no lavarse la arena, por la velocidad de la construcción, mientras los techos estaban sellados no había problema. Pero apenas empezó la lluvia a colarse en los techos, por eso ustedes ven que los derrumbes en La Habana son piso a piso y se van de arriba hacia abajo, y la razón es esa. O sea que, y eso no hay quien lo arregle. Yo acabo de hacer un estudio que va a publicar esta universidad, y el atraso en viviendas que hay en la ciudad de La Habana solo son 441,000. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Estamos hablando de 60 billones. Es una barbaridad. Lo que han hecho con esas ciudades es una destrucción absoluta y total. La República. Ya desde muy al principio, 1793,
se funda la Sociedad Económica de Amigos del País. Era inclusive el papá de Lidia Cabrera, creo que era Leopoldo, no me acuerdo bien el nombre. Esto fue presidente de esta sociedad durante un tiempo. El objetivo era que, esta es una frase de Fernando Ortiz, es la hija cubana del iluminismo dieciochesco, busca ante todos la luz. Las directrices de la sociedad de amigos son conocer las causas y secretos de las cosas y engrandecer el conocimiento para realizar en todo lo posible un proceso inductivo como base de la acción. Suplir la falta de un cerebro patrio. Eso es en plena la guerra de independencia andando. Suplir la falta de un cerebro patrio, modelar el concepto de patria, insertar en la cultura el sentido de cubanía y fe en el progreso patrio, llevar la vigencia del sentido de nacionalidad a la conciencia del cubano. Cuando esto se hizo, ¿quién se podía imaginar que tantos siglos posteriormente ese mismo concepto va a haber que volverlo a entender y va a haber que volverlo a aplicar? Y esta es la ciudad, la bahía, el Morro. También aquí está una de las cosas más importantes, que es que el malecón empieza en el Castillo de Ataré, va a todo lo largo de La Habana Vieja hasta el río Mendares, que es la imagen de lo que es La Habana en sí, el abrazo del mar. Lezama escribió mucho sobre eso. Y empieza entonces a desarrollarse una ciudad que tenía un concepto increíble del sentido de lo verde. O sea, se producen corredores, y los corredores que vienen de los bulevares españoles, ¿no? Empieza aquí el Prado, y llegan inclusive hasta la Plaza de la Fraternidad, y entonces ya después continúan Reina y Carlos III. Pero así se abraza la parte monumental de La Habana. Y se crea una ciudad que hoy es la admiración de todas las universidades. Usted no tiene idea de la cantidad de gente que a mí me está llamando continuamente para que le mande información de las universidades. Y la cantidad de jóvenes cubanos nacidos fuera de Cuba que están en esas universidades y todos los estudios, yo diría que el 90% de ellos, todas las tesis de grado se están haciendo sobre Cuba. Y yo estoy sirviéndoles de fuente de información, ¿no? El Prado, los árboles de las primeras 3 manzanas del Prado han desaparecido, se lo llevó el viento. Entonces este es otro de los elementos fundamentales de nosotros, la continuidad que dan las ordenanzas de 1961. O sea, la arquitectura se guía por pisos, se establece un control y todos los pisos tienen que estar alineados, los balcones. Se controlan hasta los balcones, yo tengo esas ordenanzas, se controla todo. El resultado final es el Hotel Inglaterra. Esto es un edificio hecho por otro arquitecto. Y este es otro edificio hecho por otro arquitecto. Y sin embargo, miren la continuidad que se logra. Abajo lo que existe es lo que llamamos la acera del Louvre, y que es donde estaba la escuela de Rafael María Mendive en los bajos del Hotel Inglaterra, y donde empezó la Revolución Cubana. O sea que hay una historia en todos estos edificios que narran cómo era la sociedad en determinado momento. Entonces, el Parque Central y los edificios del Hotel Inglaterra, y al lado el Centro Gallego, en este punto. Y si uno tiene una característica muy interesante esta parte de la ciudad, si uno mira hacia arriba ve esculturas en el aire. Y esto es la imagen de José Martí, que también la diseña un cubano en Inglaterra, un cubano que nunca en realidad volvió a Cuba, sino siempre todas las esculturas que mandó las mandaba a que se armaran aquí. José Vilarta de Saavedra, un mulato que vivía en Italia y nunca quiso volver a Cuba. El Centro Gallego contiene el Teatro Nacional,
de Tacón. Cuando se construyó este edificio hubo la visión increíble de dejar el teatro de Tacón allí, y entonces hoy está contenido dentro de este edificio. Y aquí ustedes ven lo que yo les digo, las esculturas en el aire. Pero todo esto indica un refinamiento y una calidad tan especial que es increíble que haya estado tanto tiempo sin desconocerse. Los corredores. Esta es la entrada al Teatro Nacional aquí, en este punto. Y de nuevo el espacio urbano. O sea, señores, ustedes se han puesto a pensar qué espacio urbano hay en la ciudad de Miami. No hay ninguno. No hay ninguno. No existe. No existe. Sin embargo, La Habana está llena de lugares donde uno iba. Ahora la están descubriendo los turistas, ¿no? Pero la están descubriendo en una situación muy desagradable. El centro asturiano de Manuel del Busto, que tiene también, aquí ustedes tienen todos los corredores públicos, ¿no? Esta es la manzana de Gómez. Sí, la manzana de Gómez, de Pedro Tomé y Ramírez Obando, y la plaza de Alvear. Yo siempre estacionaba en Parque Central y caminaba a lo largo de O'Reilly hasta mi oficina. Y eso era una caminata que me llenaba de cubanía. Mi padre tenía todo el dinero necesario para cualquier cosa. Mi padre quería que yo estudiara en Harvard. Yo le dije, no, yo quiero estudiar en mi ciudad y yo quiero conocer mi gente. Y él no se disgustaba, pero en el fondo yo sé que le gustaba. Lo que pasa es que él no exteriorizaba esos sentimientos. Pero la realidad es que yo quería estudiar y nunca me arrepentiré de haber estudiado en la Universidad de La Habana. Porque yo conozco mucha gente con los cuales he tratado cuando he tenido oficinas grandes y que he contratado, que estudiaron en Harvard. Yo creo que yo sabía mucho más que ellos. El Hotel Plaza de José Mata, 1908, en Zulueta 267. Otra vez ustedes ven la continuidad del espacio público. O sea, esto era una banda diseñada para disfrutar a pie. O sea, una verdadera ciudad. Claro, lo más importante, el edificio Bacardí, que es uno de los grandes recuerdos del edificio Bacardí. Una de las obras de mi padre, o sea, el auditorium de Proarte, que hoy le llaman el Amadeo Roldán. Lo han reconstruido, pero lo han reconstruido bien. A mí me hicieron una consulta durante la construcción, que yo lo acepté. Y una cosa extraña, una cosa que me entró en la computadora de Cuba, me hicieron una pregunta. El nombre no lo voy a decir. Yo la contesté y después aparentemente la siguieron, que es esta zona de acá. Y si quieren ver Art Deco, vayan a La Habana, el edificio López Serrano de Miri Rosich, 13 y L en el Vedado, 1932. Estas son las casas típicas: un parque, un área verde, un portal, un porte-cochere, que nosotros le decíamos en aquella época. La influencia francesa, acuérdense, era muy grande, y los estacionamientos al fondo. Esta es una casa típica de La Habana, y de una gran calidad, por cierto, y se crea entonces un concepto que hoy es el descubrimiento más grande. Estamos hablando ahora estamos hablando de 1900, 1908, 1930. Hoy la urbanización verde es lo más grande que hay. Bueno, pues la urbanización verde es el Vedado. El Vedado fue concebido de esa manera, y yo tengo todos los documentos de la creación del Vedado, los conseguí ya. Y estas son las otras casas típicas. En la esquina casi siempre había un edificio de 3 o 4 pisos. Fíjense la alineación de nuevo, Y entonces yo nací aquí, precisamente, en línea
805, y después viví el resto de mis 25, hasta los 25 años aquí en 4. Estas eran 4 casas que construyó mi padre y 2 que construyó él también para alquilar, ¿no? Y tuve una experiencia muy agradable porque Massaguer vivía aquí y yo tenía unas conversaciones muy extensas con Massaguer. Fue uno de mis mentores en términos plásticos. Teníamos, como toda gran ciudad, una acrópolis. En la Loma Aróstegui se erigió la Universidad de La Habana y se hizo precisamente así, con un sentido griego de celebrar la cultura. Fíjense lo que le estoy hablando y fíjense cuál es lo que anda allá afuera. Lo que anda allá afuera, esta era la república mediatizada, no hacían nada, todo era una porquería, y la mafia y la droga. Pero esa gente dejó esto, ¿no? La escalinata de la Universidad de César Guerra empezó en 1906. El alma mater, el escultor fue Mario Corbel. Fue colocada en 1927. La escultura se hizo en 1919, estuvo almacenada hasta que se colocó en sitio. Esto le trae a uno unos recuerdos increíbles, ¿no? Entonces se inicia la apertura al modernismo. Las décadas de los 40 y los 50, que es la apertura al modernismo. O sea, ya teníamos nosotros dentro de nuestra imaginería, teníamos todos los elementos necesarios para empezar a hacer una arquitectura. Y para empezar a hacer esa arquitectura había que romper los conceptos altamente dominantes, uno de ellos mi propio padre, del eclecticismo. Y así empezó. Cuando uno tiene 20 y pico de años es muy difícil pararlo. Y miren esto, miren el efecto. 1920, el Hotel Nacional de McKean Mead White, una gran firma norteamericana. El resto de los edificios, 1956, es todo moderno ya. O sea, es La Habana monumental, es La Habana que empieza a crecer verticalmente. O sea, el edificio Somellán es este que está aquí. O sea, y empieza a crearse una ciudad verdaderamente maravillosa. Y se aceptaron los conceptos, o sea, el concepto de la retícula que domina toda la ciudad. Esta es una ciudad estrafalaria en la cual todo el mundo aceptó hacer esto. Empezaron a romperlo cuando empezó a norteamericanizarse la ciudad de La Habana, que empezaron a hacer los proyectos como el Billmore. En el Billmore ya le quitaron todos los negocios a las avenidas, no se permitían construcciones de negocios, entonces ya uno tenía que ir al shopping center o al lugar donde tenía que comprar. Y eso empieza aquí. Después el Country Club, que fue ya lo peor de todo. Pero ya en ese momento nosotros teníamos una organización que estaba empezando a luchar por la recuperación de esos lugares, evitar que esas cosas sucedieran, porque construían la ciudad en una suburbia, rompían el concepto de vida urbana. Y los corredores también los aceptamos como lo que es lógico. La ciudad, eso eran nuestras tradiciones. Y además coinciden las tradiciones con la mejor manera de hacer urbanismo en el día de hoy. O sea, ¿por qué hacer otra cosa? Nosotros teníamos un transporte público que era eso que ustedes ven ahí en azul, esos son los tranvías. Y usted le agrega a eso las líneas de guagua. No se puede hacer un plan. Es una cosa que es como a cualquier lugar se podía ir. O sea, yo vivía aquí en la calle Línea, entre 2 y 4, aquí. Y la universidad está aquí. O sea, si yo cogía el carro, no tenía estacionamiento en la universidad. El único que tenía estacionamiento en la universidad era el rector. Y por lo tanto había que ir en guagua. Si uno quería ir despacio, iba en tranvía. Y se disfrutaba el viaje en tranvía.
Si no tenías dinero en ese momento para pagarlo, te colgaba atrás del tranvía, te iba en el tranvía. Y entonces te escondía, ¿no? Para que no te vieran. Y entonces, o si no, en un carro de alquiler, que generalmente las piqueras estaban máximo 2 cuadras, y los gallegos eran todos amigos de uno, y entonces ellos mismos se brindaban, no, yo te llevo y después yo le cobro al viejo. Y esa es la ciudad. O sea, emerge una ciudad que empezaba a verticalizarse en las avenidas más anchas y que era una ciudad verde, una creación de la cual nosotros participamos por anticipado. Eso es la parte física. La parte ahora humana que influenció sobre nosotros era la gente con que uno se rodeaba, que creaban lo que se llama un clúster. Un clúster es como un horizonte, ¿no? Una agrupación. Y eso era de vanguardias. Cada persona con quien uno trataba, día a día, los amigos de uno, la gente con quien uno se reunía, creaban una masa crítica de personas que interactúan. Y empieza el desfile. Don Fernando Ortiz, la dedicatoria del libro de la historia de la pelea cubana contra los demonios, al viejo amigo y arquitectísimo Nicolás Quintana, con mis augurios de un feliz 1960 y fin de siglo, 1 de enero de 1960. Lo que me dijo don Fernando cuando me entregó estos libros, yo tengo todos los libros de él dedicados, me dijo, váyase, yo no me voy, porque no puedo, es demasiado tarde, pero váyase. Y me entregó esto. Cuando fui al aeropuerto, don Fernando estaba llorando, y era como si fuera un hijo de él. Y ya después de eso cortamos la comunicación para no perjudicarlo a él, porque yo tuve una actividad bastante violenta cuando salí de Cuba. Este es el Ex Libris de Fernando Ortiz, un libro que le pasa al cerebro de uno y sale convertido en una mariposa de pensamiento. Eso yo lo tengo en un libro que él me regaló. Y un lema que me enseñó: la vida es una búsqueda apasionada para desarrollar una visión y ejecutarla con mucho trabajo. Use eso y estará en el camino apropiado. Fue una cosa, todavía me recuerdo una reunión en su casa en que yo le decía, pero ¿cómo se hace arquitectura moderna cubana? Porque los profesores no nos la querían enseñar, era una escuela ecléctica. Y él me dijo, bueno, mire, no se preocupe por eso. Primero vamos a ordenar lo que usted ha leído, porque usted ha leído mucho, pero no lo tiene debidamente archivado. Haga eso. Y además de eso, vamos a hacer una cosa. Empieza a sentir a Cuba profundamente. Y cuando Cuba se le mete a usted en el alma, entonces, si usted tiene talento, usted producirá muy buena arquitectura. Y así. No sé si ha sido, pero hay gente que dice que sí. Lidia Cabrera, la dedicatoria del libro del Monte, a mí, al babalao de Boca, afectuosamente Lidia, 1958. Lidia fue mi asesora en el Plan Regulador de Trinidad y desarrollamos una amistad que duró hasta que murió. O sea, pero fíjese la calidad de la gente con quien yo tuve el chance de irme haciendo, ¿no? José Lezama Lima, en el libro Tratados en La Habana, si usted lo pueden conseguir, yo no sé, es muy difícil, yo lo tengo. Hay un ensayo que se llama Sucesiva de las coordenadas habaneras, que trata sobre la atmósfera de Cuba en aquel momento. Y Lezama se pasaba la vida pasando un hambre de película, y entonces yo iba mucho a Orreli y Aguacate. Orreli y Aguacate. Y allí había un café de Teodoro, y allí se reunían como a las 10 de la mañana la gente del Grupo Origen y eso. Yo tenía la oficina a media cuadra de distancia, y a las 10 de la mañana yo siempre bajaba a tomar café, y entonces allí nos encontrábamos, y muchas veces yo los llevaba a la Plaza de la Catedral, que era donde a él le gustaba, y los llevaba. Y entonces un día íbamos caminando, ¿no? Y él tocó un edificio y me dice, mira, tú no sientes, este edificio es mudo, un edificio feo. Seguimos caminando y toca el edificio.
Y yo muerto de risa, toca el edificio, y este habla. No sé. Y entonces toca otro edificio y dice, y este canta. Y yo le digo, oye, Lezama, eso se lo leí yo a Paul Valerio en un libro que se llama, un ensayo de él que se llama Eupalino o los arquitectos. Me dice, coño, ustedes los arquitectos están leyendo demasiado. Pero ese era el tipo de relación, ¿no? Es lo que yo quiero comunicar, un tipo de relación muy... René Portocarrero era como un más que hermano mío, tuvo una muerte espantosa en Cuba, espantosa. Raúl Millán. Cundo Bermúdez, uno de mis grandes amigos, cuando a mí Lanacay me entregó el premio al educador del año, Cundo fue. Y con sus 91 años de aquella época, fue bajando la escalera y yo decía, tú verás que el viejo se me cae. Y entonces llega donde yo estoy cuando termino y me dice, Nicolás, ¿qué edad tú tienes? Le digo, yo 80. Y dice, eres un niño. Murió 3 semanas después de esta fotografía. Una persona fiel a lo que él era, hasta el último día de su vida fue un gran pintor. Siempre, siempre, siempre. Y le adoraba la música negra pura, o sea, guaguancó, Colombia, todo eso se reunía conmigo. Y yo tengo un disco que se llama Festival en La Habana y nos poníamos a oír música como idiotas ahí, pero tenía que ser guaguancó, Colombia, porque eso es lo que a él le gustaba. Cundo fue uno de mis grandes amigos. Mario Carreño, de Mario yo no sé qué decir. Mario era como un hermano. Yo le monté una exposición en Venezuela, ya en el exilio. Un día yo recibí una llamada de Mario Carreño pidiéndome por favor que hablara con Rómulo Betancourt. ¿Qué es lo que te pasa? Yo era muy amigo de Rómulo. Y sí, háblalo porque me quieren votar de Chile. Él tenía una mujer que era sumamente izquierdista, muy amiga de la Payita, que era la secretaria de Allende. Entonces fueron a un velorio, un año después de la muerte de Neruda, que era su íntimo amigo, y le dijeron que se tenía que ir del país. Y yo le digo, bueno, yo hablo con Rómulo, eso además, voy a hablar ahora mismo, yo no tengo problema, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, llamé a Rómulo, le dije eso, y como a los 15 días me llamó Mario y me dijo, dale a Rómulo un abrazo y a ti un beso. No me votan de Chile. O sea, ¿qué pasó ahí? Nadie sabe. Evidentemente alguien habló con este hombre, con el militar, ahora no me acuerdo el nombre. Exacto. Y resolvió ese problema. Pero ese tipo de amistad teníamos. Mario, uno de los más grandes pintores que ha dado Cuba. Aquí en esta fotografía está, esto es 1957. Este soy yo. Fíjese cómo los años nos maltratan a uno. Este es Mario. Este es el caricaturista Juan David. La mujer de Mario, una de las varias que tuvo, y Luis Gómez Van Guermen. En una exposición de Mario, este cuadro aquí atrás fue mío después. ¿Quién le hubiera dicho a Mario que este cuadro, Danza Afrocubana, que fue pintado en 1942 para la exposición en el Museo de Arte Moderno de 1944, los pintores cubanos, que la mujer de Mario, María Luisa Gómez Mena, financió? Este cuadro se vendió el año pasado en 3 millones de pesos. Ese cuadro se vendió originalmente en 1.700 pesos. Sandú Darrié, rumano, salió huyendo de Rumanía, huyendo del comunismo, llegó a Cuba y un día yo le pedí una explicación, le dije, bueno, tú te estás identificando con esta gente totalmente, y Nicolás, yo no corro más. Dice, pobre, pero yo sé cómo él pensaba, ahí está con Portocarrero.
juntos hicimos una revista de arte que bregaba con todo el arte. O sea, el arte yo siempre lo he visto como un conjunto de vanguardias, nunca como uno solo. Pintura, escultura, música, teatro, ballet, arquitectura, cine y literatura. Eso lo hicimos entre Mario Carreño, Sandú y yo. Tuvimos corta vida. Y Wilfredo Lam. Mucha gente odia a Wilfredo Lam. Yo no. Mira, Wilfredo estaba seguro de que él era el mejor pintor cubano. Punto. Y no se relacionaba con nosotros. Era un ser insoportable, pero un ser con un talento que no le cabía en la cabeza, ¿no? Y eso yo lo respeto, ¿no? Yo me quedé debiéndole el último Lam que yo compré. Le di 1.500 pesos cubanos, y le debía 100. Y me fui de Cuba y le dejé los 100 pesos a mi tío Enrique, y llamó varias veces y yo le decía que fuera a buscar los 100 pesos y él quería $100 y nunca los cobró. Además, cuando aquí se le hizo un homenaje a Lam, que vino el hijo estaba muerto de la risa con ese cuento, porque él se pasó toda la vida mandándome mensajes: págame mis $100. Ya multimillonario, ¿no? Wilfredo tiene varias obras, entre ellos La Silla, que era de Alejo Carpentier, y La Jungla, que es del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y pintó este cuadro, Los Novios. Señores, ese cuadro lo vendieron hace un mes en $3 millones. ¿Sí? O sea que 2 cuadros, un coleccionista cubano, que el nombre nunca se ha podido averiguar, un coleccionista cubano ha dado $6 millones por 2 cuadros de pintores cubanos. Fíjate hasta dónde se puede llegar, porque eso no es cuestión de inversión. Ya cuando tú pagas 3 millones por un cuadro, ya es muy difícil que supere eso, ¿no? Juan J. Sicre, un gran escultor. Juan J. ahí está con Nicolás Guillén, y esta fotografía a mí me gusta mostrarla, porque esta fotografía le demuestra a ustedes que en Cuba había una libertad de contacto, que el mismo Guillén, vaya, Sicre representa, murió en el exilio, Sicre representa la negación de lo que Guillén representa. Yo era muy amigo de Nicolás, y un día me lo encontré ya en plena revolución, y le dije: oye, yo estoy haciendo el Banco Nacional de Cuba y estoy mucho con Felipe Paso, y ahora están todos los cubanos entregando sus sortijas de oro, sus aretes y todo eso. Chicos, los 35.000 pesos esos que tú tienes del premio Lenin que te dieron a ti, y tú crees que yo soy come mierda. Eso es verdad, eso es historia, eso no cuenta. En mi memoria, cuando saquen las memorias mías, se van a descubrir muchas cosas. Rolando López Irube hacía la madera cantar. Este es uno de los más grandes escultores que Cuba ha tenido. Sus propias piezas las hacía él mismo, y yo tengo de él un recuerdo increíble. Su hija casi se casa con un hijo mío, y desgraciadamente se lo llevó un cáncer muy antes de tiempo. Juan David, un caricaturista personal excepcional. Esta es la caricatura de él, de Fernando Ortiz, que es muy famosa. Y esta es la fiesta que nosotros teníamos. Ahí está a la derecha Mario Carreño, disfrazado como siempre, y a la izquierda está David, que le han dado un premio de caricatura de ese año, el premio nacional. Y estaban, desde luego, toda esta fiesta era en casa de Sicre, en Playa Habana, y nos pegábamos una borrachera de miedo. Lo importante es la reunión de la gente, eso es lo importante. Julián Orbón, fíjate quiénes están: Talezama, Orbón y Alejo. Esa es otra de mis grandes amistades. Y desde luego Aurelio Lavea, que es como mi hermano. O sea, tenemos la misma edad, nos criamos en el mismo barrio, y es la amistad más fuerte y más vieja que yo tengo. O sea, somos amigos hace más de... No lo digas. Yo diría que 70 años, 70 años. Y continuamente estamos en contacto. Y Aurelio, el único problema que él tiene es que tiene una música muy difícil de entender, ¿no?
Entonces un día él me dijo a mí, mi música es estructural. Y si tú entiendes no, yo lo tomé en serio. Y ahí, así fue como lo entendí. Además, a mí en este momento me gusta alguna de la música de Aureli. Y el otro amigo, en el otro lado de la música, Julito Collazo. Julito y yo desarrollamos una amistad muy grande. La última vez que nos vimos fue en un homenaje que se le dio en Los Ángeles a don Fernando Ortiz. Y él fue con Aguabella, ya los dos murieron, y fue a tocar un toque batá que dieron allí, que fue una belleza. Y yo estuve presente porque yo estuve parte de las presentaciones, las hice yo. Y esto es un toque de Julito Collazo. Aquí está Julio. Esto es 1951. Y acá está José Luis de Villegas, ingeniero, caricaturista y editor de revistas y periódicos, con un palo de escoba y un micrófono amarrado en la punta, grabando un toque de santo, pero genuino, que después yo lo llevé a la Sorbona en París, y esos desgraciados franceses me robaron el documento. Nunca, lo que hicieron fue demorar hasta que yo me fui. Y más nunca lo pude recuperar. Pero esto es ese día, las fotografías que yo lo estaba tomando. Fíjate que la cultura se va convirtiendo como una gran cosa, ¿no? Que te rodea la arquitectura, te rodea el urbanismo y te rodea la gente. Y entonces, inevitablemente, como dijo don Fernando, si usted tiene talento, tiene que hacer buena arquitectura. Entonces voy a poner de 211 obras, no se preocupen, voy a poner 2 o 3. Mi gran influencia internacional y mi amigo de toda la vida hasta que murió, Walter Gropius. Él dice que un arquitecto es un humanista que resuelve en artista con los recursos de la técnica. Corbusier, que al principio dominaba el mundo y me dominó a mí, con el domino principal, que son las estructuras libres, que se pueden quitar las paredes y volver a hacer otra cosa debajo de ellas. Y que crean mi primera versión, está siguiendo el domino principal en Cuba. En esta casa, esta casa es 1953, la casa de Alicia Blanco, y aquí está ya terminándose, esto es para que se vea cómo es la estructura, y se terminaba, y entonces ya terminada. En 1952 se terminó esa casa, en 1953 yo fui a uno de los congresos IAM y llevé esta casa para ver cómo la veían, y me la aprobaron entusiásticamente. O sea, parece que ellos pensaban que si uno venía de Cuba, venía de una aldea campesina, ¿no? Que no, sin cerebro, ¿no? Y estaban de lo más entusiasmados. La casa para mí no era tan importante, pero ellos consideraron eso. Yo apenas esa etapa pasó, fui a lo que yo era de verdad. Y esta es la casa de Carlos Ramírez Corría, el médico, que es ya los techos inclinados, debajo de los techos los vitrales, las celosías de concreto. O sea, ya una arquitectura radicalmente moderna. Estoy hablando de 1956, señores. Esta es la casa, que son una serie de patios. Esto es en La Coronela. Él compró 1 hectárea de terreno y en eso se hizo la casa. El patio grande interior le llaman la casa de los 5 patios. La persianería, en aquella época se diseñaban las persianas y uno la mandaba a un lugar que era Norabuena y Estur, y le hacían las ventanas. Ahora, eso no es como ahora que se compran de catálogo, uno hacía planos de todas esas cosas. Era una obra completa, lo que sea, hasta los muebles, menos el piano, de luego. Aquí se ve el espacio, ahí ves el concepto del techo grande, que lo incluye todo, y entonces las ventanas que dan al patio grande y unas ventanas aquí a la derecha que dan al patio pequeño, y un mural de Domingo Ravenet, el pintor, que era pariente de Carlos, ¿no?
el estudio de Carlos, arriba en el piso alto, y los vitrales, versión moderna, y la celosía. La casa, la segunda casa, que es la de... Espera, déjame. La de Mardonio Santiago. Esta persona un día me manda a llamar y me dice: yo quiero que usted me haga fíjate la actitud ahora del pueblo cubano, yo quiero que usted me haga la casa más moderna que se pueda construir. A mí no me importa el radicalismo, haga lo que usted quiera. Yo tengo un viaje ahora porque negociaba tabaco y voy a estar fuera como 4 meses. Le abrí una cuenta especial por 56,000 pesos. En aquella época eran como hoy $250,000. Y haga lo que usted quiera. Cuando yo venga, lo único que no me empiece la construcción hasta que yo no haya llegado. Bueno, vino y la construimos. Esta es la entrada, piezas prefabricadas. Estamos hablando de un tiempo en que nadie pensaba en esto. Piezas prefabricadas en la entrada. Esta es la entrada de la casa. Vitrales y persianas. Patios interiores. Lo que nosotros hicimos en el Billmore, se cambiaron todas las regulaciones y la conexión de la calle y la arquitectura se perdió. Entonces decidimos no aceptar eso y introvertimos la arquitectura, o sea, la volcamos hacia adentro y la hicimos como que estábamos de todas maneras desconectados con la calle. Era ridículo hacer otra cosa, ¿no? Hicimos eso y estos son los pasillos interiores. Fíjense los vitrales. Yo no quiero decirle a ustedes la ejecución en madera de todas estas casas y los pisos de granito. O sea, estamos hablando de vitrales. Fíjense, vitrales aquí, hay vitrales allá. Si usted publica esta fotografía, es más, eso me lo dijeron en Gainesville, puede decir que es una casa construida en el día de hoy por un arquitecto bastante radical. Y eso está perdido en la memoria, pero es que el grupo de arquitectos que se reunió en Cuba trabajando, éramos como 15 en ese momento, trabajando al nivel de allá arriba. Era una cosa... Gropio le hizo 3 viajes. Y esto es una relación del libro que van a publicar en Gainesville, que me la mandaron ellos, esta imagen, que es la relación que había entre la pintura de Mario Carreño y estas formas triangulares y la arquitectura mía. Y ellos estiman que esto es muy importante. Yo estoy de acuerdo. Y lo que yo les dije del techo virtual y del techo real, el techo virtual aquí yo lo creé con las lámparas, que están todas al mismo nivel. Y el techo real gira, o sea, ondula sobre eso. Y se crea un concepto de la tradición colonial, se lleva al mundo moderno con un éxito absoluto. Y la razón que es con un éxito absoluto, que es una arquitectura cubana. O sea, un señor que vive en Illinois no puede hacer esta casa porque no la tiene dentro, no, eso no sale. Nosotros lo que hicimos fue sacar la riqueza de las tradiciones y convertirla al modernismo. Y ahora aquí. Ya. El Hotel Club Caguama, yo lo heredé de mi padre. Mi padre tenía el 50% de Caguama y cuando él murió yo heredé eso. Se lo vendí al abogado mío y bajo la condición de que yo diseñaba todo lo que se hiciera allí. O sea, esa era mi condición fundamental. Y esta es la primera parte que se construyó, que está aquí, y que fue mi primer premio nacional. Mi primer premio nacional fue en 1956. Y en ese premio se exaltó el respeto a la naturaleza, etc. Esta es una maqueta. Estos son los garajes. Los garajes se cubrieron sencillamente con estas bóvedas ondulantes, que también tienen una acción, y los edificios altos están aquí atrás con la cabaña. Estos son los edificios altos, donde uno ve, estos son vitrales.
Y desgraciadamente no pude sacar de Cuba fotografías de colores. Me fue imposible. Bastante suerte tuve de poder sacar esto. Estos son balcones con cerámica italiana, escaleras con cerámica italiana, o sea, una gran cantidad de color envuelto en los edificios. Las cabañas, son 2 cabañas, una sobre la otra. Todo, hasta los muebles fueron diseñados. Y cuando yo veía aquellos pinares, que lo conocía mucho, papá había sido dueño de eso bastante tiempo, yo dije, yo tengo que respetar, y conseguí un permiso especial que me dieron para poder mover las cabañas y salvar los pinos lo más posible. Y el resultado final es lo que llaman una urbanización verde. Estos son, Residencial Yacht Club, son 54 cabañas. Me dieron este proyecto para que yo diseñara 3 edificios de condominio. Entonces yo lo que hice fue, con un ingeniero muy amigo mío, Díaz de Villegas, compramos la propiedad. Y entonces el proyecto lo hice yo. Yo era uno de los dueños. Y separé esta cabaña que está aquí, al lado del mar, y al lado del Club de los Niños. Me demoré en mi oficina cuando se hizo la presentación en el Yacht Club, pues estúpidamente me demoré, y cuando llegué la habían vendido. Se vendió en un día. En un día 54 edificios. Se vendió en un día, fue un éxito. Ahí está ya en la realidad, construida. El otro día una persona me dijo que, bueno, eso está muy bien, pero ¿sabes? Siempre hay gente que le gusta. Yo le digo, bueno, mire, el lenguaje mío se habla en realidad. Si usted tiene algo similar, enséñemelo. Se acabó la conversación. Sí. Mire, estos son, fíjate, estos techos no solo ondulan, sino además la parte de arriba es más proyectada que la de abajo, son voladizos, y la transición entre el muro horizontal son vitrales. Este es el control de entrada de ese proyecto. Aquí se ve desde lejos ya. Estos son los almacenes. Este es el camino central con los estacionamientos. Y estos son los caminos peatonales que llevan hasta la playa. O sea que y son como unas pequeñas plazas con bancos y todo eso. Mucha gente las utilizaba, los niños tenían mucha seguridad aquí. El club que da al mar, arriba es un salón de reunión, abajo hay un restaurante, una cafetería, mirando al mar. Estos son el club de niños. Este es Nicolás, mi hijo mayor, y este es Jorge Luis. Este tiene 56 años. Para que tengan una idea. Y este es un mural de Juan David aquí atrás. Yo usaba mucho los pintores y los escultores. Y éramos como una familia. El plan regulador de Varadero, que me lo dio, eso fue muy curioso. Cuando la revolución triunfa, yo tenía un gran enemigo que era Osmani Cienfuegos. La razón que era mi enemigo es que había trabajado en mi oficina, ¿no? Y yo lo escondí y sabía lo cobarde que él era, ¿no? Y sí, porque yo le hice en un closet, como una parte alta donde él se escondía. La oficina mía, que suponían que él se escondía allí, la registraron 3 veces, ¿no? Yo me estaba jugando la vida. Pero Osmani, apenas triunfó la revolución, es una cosa increíble, llevan la maldad dentro. Me vinieron a detener, porque nadie concebía que yo pudiera recibir 2 sueldos, o sea, un sueldo de Muy en Quintana y un sueldo de la Junta Nacional de Planificación. Entonces me mandaron a hacer una reunión con la comisión de Comité de Derecho, no sé qué cosa, ¿no? Y fui allí. Entonces yo le dije, bueno, mire, usted ha aceptado 2 sueldos. Le digo, sí, es verdad. Y entonces, pues usted entonces ha ganado 2 sueldos. Le digo, no. Todos los cheques, todos, y cada uno de ellos fue endosado a la Casa de Beneficencia y Maternidad.
O sea, yo trabajé de gratis para el pueblo cubano. Y me tuvieron que soltar. Osmani era una fiera. Después fue a mi oficina, me hizo la vida muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Pero algún día, y además acuérdense lo que hizo cuando la invasión con un asesino. El plan regulador de Trinidad, posiblemente uno de los logros más importantes de toda mi vida, donde yo para el año 1958 logré reunir a la Fundación Rockefeller con Julio Lobo para los primeros 12 millones de un centro de festivales culturales, con Giancarlo Menotti, que hoy está en South Carolina, desgraciadamente, que era en Festival de Ambos Mundos, y se había aprobado todo, pero era 1958. Y yo dije, aguántenlo ahora, porque habían aprobado invertir 12 millones en ese proyecto. Julio Lobo, y siempre y cuando se comprometieron cada uno a ofrecer la mitad. Y estos son el plano, ahora ya no hay tiempo, no puedo explicarle, pero tiene una serie de facilidades tremendas. Se creaba en el valle, se creaba un centro de homenaje al azúcar, aquí era agricultura, aquí era la cultura, y aquí, ¿cómo se llama? Entrenamiento verde, o sea, participar del ambiente verde. Y abrimos una caja de Pandora. Cada vez que a mí me venían a hablar, Moenki Quintana tenía más o menos alrededor de 2.000 obreros y empleados. Por lo tanto, yo políticamente tenía fuerza, porque tú multiplicas eso por 5, sí, ok. Y esa fuerza me daba, y yo siempre decía, yo en esa porquería no me meto. Y ustedes quieren dinero, aquí está el dinero. 12.000 pesos, 12.000 pesos. Es el error más grande que yo he cometido en mi vida. Nosotros nos cayó Fidel encima por aislamiento, señores. Nosotros nos separamos de la cultura como una entidad total. Y no nos dimos cuenta que al no participar, miren los Estados Unidos y miren quiénes son los senadores y todo eso, y verán la diferencia. Y entregamos prácticamente la república a los maleantes. Desde los griegos, si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. Y Aristóteles, si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Desde los griegos lo vienen diciendo. Y vino la destrucción. La cruzada de Jesús del mundo. Y la gente. La destrucción, señores, más terrible que Cuba tiene es la gente. Son muchos años, mucha angustia, la gente está que no quiere saber de nada, no cree en nada. Hay una juventud que yo estoy trabajando con ellos, que sí, yo tengo fe, que puede ser yo creo que yo no lo voy a ver, ojalá. Y Julio Larraz, que está sentado por ahí atrás, el pintor, y quisiera un aplauso para él porque es uno de los grandes pintores cubanos. Julio Larraz en 1980 hizo este cuadro que se llama Vuelo Astral, y es la imagen de lo que pasó en la mentalidad del cubano. O sea, el problema es irme. Como decían en Cuba, el problema es irse. Es un bote que está volando, por cierto. Sí. La tragedia cubana es muy grande. Corto de tiempo. Sí. Esta es una fotografía del 7 de enero de 1960, el día antes de salir de Cuba. Yo estaba condenado a muerte por el Che y me logré escapar. Esa noche no fui a mi casa por miedo, me quedé en la oficina. Esta camisa yo la tenía hasta hace poco guardada como recuerdo. Y de luego dejé atrás el único proyecto grande que yo había hecho en toda mi vida, el Banco Nacional de Cuba, que hoy es el Hospital Efigenio Almeida. Y dejé a Cuba. Esta conferencia a mí me la hicieron, y en esa conferencia dije, siempre he declarado que yo salí de Cuba pero nunca me fui. Mi vida se desarrolla en dos macro etapas, Cuba y fuera de ella. Ambas etapas muy queridas,
pero la de Cuba fue un alumbramiento. La otra fue darle continuidad a lo descubierto, hacer camino al andar, como dijo el poeta. La primera etapa la llevo en el alma, la segunda me acompaña en el camino. Ambas son parte inseparable de lo que yo soy, un buscador apasionado de nuevas visiones, siempre dispuesto a trabajar en sendas rumbo a la excelencia. Eso describe claramente quién soy yo. Hice varios proyectos con Israel Sinuk en Nueva York, hicimos uno gigantesco que después no se pudo construir, en Staten Island, frente a la Estatua de la Libertad. Y en Puerto Rico, Virginia, aquí. Y después ya me aburrí de estar luchando con la arquitectura mediterránea. Entonces, y dije, bueno, me voy a retirar de la arquitectura, y me metí en la universidad a los 71 años. Y esta fotografía ilustra de creador a comunicador. Esta es una maqueta de uno de mis estudiantes. Educación es lo que queda después que uno ha olvidado todo lo que le enseñaron en la escuela. Y miren quién lo dice: la enseñanza debe ser de tal calidad que lo que se ofrece se perciba como un valioso regalo y no se acepte como un penoso deber. Y estos son los flyers de las clases que yo daba, con un éxito verdaderamente muy interesante. Y las primeras conferencias, yo entré en la universidad en 1996, 1997. Arquitectura, una búsqueda apasionada de la expresión apropiada. Ya después de eso, ahora tengo que ir rápido porque hay que terminar esto. Hice un solo proyecto de arquitectura. Sí, ya mismo, espérate. Que es el monumento a José Martí en Los Ángeles, una competencia que gané y que nunca se construyó por el radicalismo de la Universidad de Berkeley. Esta es la estatua, que es una real belleza y que está aislada ahí, fíjense, la pobrecita, ¿no? El pobre Martí con una lamparita en el techo. Entonces había que hacerle una plaza. Y yo inventé una pared, que es la pared del pensamiento de Martí. La ondulé, porque Martí tuvo una vida con muchas alternativas. Le puse los pensamientos de Martí en unos paneles a lo largo de su vida, según le van pasando cosas, ¿no? Hasta que sube a la eternidad. Estos son los dibujos de computadora. Y el umbral del futuro. La Habana y sus paisajes, el estudio que estamos haciendo ahora. El objetivo es elaborar una visión. Empezó el 26 de agosto del 2004. Ya está terminado. Felipe Préstamo se nos murió en el camino. Juan Bueno, el decano entonces, y yo, cuando hicimos la presentación. A mí me dieron $325,000 para poder hacer esto. Sergio Pino y Tony Ceja. Estos son los flyers. Estos son los estudiantes trabajando conmigo y los planos geodésicos de La Habana que yo tengo, uno en 2000. Un estudiante mío hizo una tesis de grado, ganó cuanto premio uno se puede imaginar y hoy está enseñando en la Universidad de Colombia en Nueva York. ¿Cómo introducir en La Plaza Vieja un edificio radicalmente moderno? Fue un éxito. Y, claro, pues, cada vez que uno tiene una cosa de esta, tiene que recurrir a los grandes maestros. Y los grandes maestros, en este caso, es León Batista Alberti, que tuvo un pensamiento en un cuadro personal de él, un autorretrato, que dice quid tum, y yo me lo encontré por accidente. Quid tum quiere decir, ¿y ahora qué? O sea, una vez que tengamos ese objetivo, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues lo primero, guindar a esta gente. Yo no sé de qué gente ni cómo lo... Pero no, es lo primero. Este que es un monigote y este que es un imbécil. Entonces, fíjate lo que dice Einstein. Einstein es uno de los guías míos más importantes sobre la creatividad.
O sea, la crisis, la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Si logramos eso en el futuro, y vamos con el pensamiento de Martí, que también vio los dos ángulos, o sea, la gente que está dentro de Cuba, ya abrimos la caja de Pandora una vez, salieron todos los males. La leyenda es que dentro de la caja de Pandora, en el fondo, están los bienes, si uno la abre por segunda vez. Si se abre por segunda vez, Martí contempló eso increíblemente. Pandora, abre la caja, la esperanza en el fondo, cuán bello. Y en cuanto a nosotros que estamos fuera, mudar de tierra no quiere decir mudar de alma. Yo creo que por eso estamos todos aquí. Y posiblemente se pueda cumplir con lo que dijo Leví, ¿no? En Raíces del Milagro Cubano. Ya se hizo el milagro cubano una vez después de la independencia, hay que volverlo a hacer. Y viva Cuba, y se acabó.